Buenas tardes a todas y todos. Es muy raro no verlos, así que voy a tratar de ser lo más imaginativo posible, pensando que hay gente detrás de la cámara. Eh, como decía Julia, eh, confluyen en mí la persona que hace cine y la persona que trabaja en un archivo. No todas mis películas contienen archivo, pero me parece que de alguna manera todas las películas desde hace un par de años que pienso y hago están atravesadas de alguna manera por a veces el material en sí y otras veces por la idea de archivo. Eh, pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Eh, Mi trabajo principal, como mencionaban, es en el Museo de Cine. Estoy en la parte del archivo fílmico. Eh, el Museo de Cine, no sé cuántos y cuántas de ustedes lo conozcan, es un museo que pertenece a la ciudad de Buenos Aires y que no solo tiene películas en fílmico o en video, sino que tiene varias colecciones y varios archivos, fotografías, afiches de películas, guiones, vestuario, eh, y principalmente, una de las cosas menos conocidas, una gran, importante colección de proyectores y de cámaras antiguas, que de hecho fueron la base de lo que generó el Museo de Cine cuando fue donada por la viuda de Pablo Ducro Hicken, que fue un coleccionista y realizador amateur que tenía esta colección de cámaras y proyectores muy, muy impresionante para la época, una de las más importantes en aquel momento. Si visitan, cuando se pueda volver a visitar el museo, les recomiendo que no se pierdan la parte de las cámaras y proyectores, que es una muestra muy pequeña de todo lo que tiene el museo, pero que es realmente muy impactante y no es tan conocido, me parece. Eh, Dicho esto, nos concentramos en la parte de las películas fílmicas. El museo tiene una parte muy grande, que es la del archivo, y en la que yo con otras personas trabajamos el material fílmico y en menor medida digital, y otra parte que es la sección de video magnético, que también es una parte importante de la colección, que se constituye básicamente por los formatos magnéticos que ustedes seguramente conocen. Son UMATIC, DVDs, VHS y demás. El trabajo que hacemos en el archivo básicamente tiene que ver con preservar y conservar, más que con restaurar. Y acá hay un punto que me parece importante diferenciar y poder distinguir, porque muchas veces se usan de manera intercambiables o sin mucha idea de qué es una cosa y qué es otra. Eh, por un lado, tenemos la preservación y la conservación, que tienen que ver con tareas que se llevan a cabo para evitar el deterioro de un material fílmico. Y la restauración, por otro lado, tiene que ver con tareas que se llevan a cabo para revertir posibles deterioros que pueda haber sufrido la película. Eh, Ambos tipos de tareas tienen complicaciones y riesgos, pero probablemente la restauración es la que presenta más riesgos porque, como ustedes se pueden imaginar, se modifica, y como seguramente habrán visto cuando vean películas restauradas, que recae mucha responsabilidad en quienes llevan adelante esos trabajos, porque se toma una obra que muchas veces hizo otra persona, un grupo de personas, y se toman decisiones respecto de esa obra que modifican el original. Entonces, el aspecto ético de la restauración es un tema muy importante y que en recientes años ha adquirido más y más importancia, en parte porque se han hecho cosas bastante polémicas
en el nombre de la restauración de las películas. Que tiene que ver con manipular, básicamente, material, que es lo que ustedes estuvieron haciendo en estos, o van a empezar a hacer con estos materiales que les fueron otorgados. Pero, en este caso, con autores detrás. Así que, si quieren, después podemos profundizar un poco en el tema de restauraciones y sus historias. Un punto importante, me parece también, para que tengan en cuenta, que me parece que deberían conocer, si van a trabajar con archivos, es el poder diferenciar qué tipo de archivos son los que están trabajando cuando se encuentran con materiales diversos. En el caso, por lo que estuve viendo de lo que están trabajando ustedes, entiendo que la mayoría son originalmente películas en 35 milímetros, pero ustedes trabajan en archivos digitales. Cada uno de esos soportes y formatos presenta distintas características y problemas. A manera bastante superficial, si se quiere, podemos recordar que los formatos en fílmico van desde el Super 8, 16, el 8 milímetros también, el 35, cada uno con distintas características. Estos son los más populares, si se quiere, y seguramente los que ustedes más conozcan. Después existen otros que son bastante más raros y probablemente sea más difícil que se los crucen. Y después están los formatos magnéticos o digitales, ¿no? Que son los mini DVs, DVCam, Unmatic, Betacam, que probablemente son los tipos de formato con los que ustedes están más familiarizados por una cuestión temporal. No sé cuántos y cuántas de ustedes tuvieron contacto con el fílmico, con el material propiamente, pero si no lo tuvieron, me parece que es algo que es importante que tengan y que intenten. Los archivos de cine empezaron a generarse por una necesidad bastante básica, que era cuando arranca el cine con sonido, como para fines de la década del 20, principio de los 30, el cine sonoro acaparó todo y era muy difícil volver a ver películas mudas, por ejemplo. Entonces ahí empiezan a generarse como espacios que empiezan a guardar el cine mudo con una idea bastante parecida a lo que podría ser un archivo. Hay que pensar también que la idea de las películas como un material cultural importante no nació exactamente con las películas. Entonces, todas las primeras décadas, las películas que se exhibían eran objetos comerciales que circulaban hasta literalmente que se deshicieran, y si no se deshacían, se rompían y se destruían por una cuestión de copyright para evitar que alguien más las usara y usufructuara. Entonces, desde el comienzo, la idea de la destrucción del material fílmico estaba muy, muy presente. A esto se le suma que, como mencionaba, con el tema de los nitratos, que eran muy peligrosos, a partir de la década del 50 se empieza a pasar a filmar en acetato, pero también lo que se empieza a hacer es a copiar estas películas que estaban en nitrato a un material que fuera más seguro. Y lo que se hacía con esas películas originales era destruirlas también, para evitar que se prendieran fuego luego. Entonces, muchas de esas películas originales se perdían y las copias que se hacían muchas veces tampoco eran muy buenas. Entonces, ahí había algo que se perdía y que los archivos también empezaron a intentar mantener y conservar para poder ver cómo se veían originalmente esas películas y no estas copias. Hay algo muy interesante con el material de archivo, y es que
el material de archivo trae de manera inevitable algo consigo, ¿no? Entonces, nosotros lo vamos a usar en un contexto y en una historia, eh, pero tenemos que considerar que hay algo que subyace al sentido que le estamos dando nosotros, que va a quedar ahí abajo. Eh, me pasaba cuando trabajé en la película Infinita, pasaba algo muy atractivo, me parece, que era las películas llegaban, los materiales, porque no se podía hablar de películas, eran materiales que venían con por lo menos dos sentidos ya, porque era un material que pertenecía a una película. Entonces teníamos el material que contaba supuestamente un pedazo de esa película que nunca sucedió. Entonces ahí había un sentido, uno veía esas escenas y se trataba de imaginar cómo era la historia que contaba esa película a partir de ese pedacito. Después estaba la otra historia que contaba ese material, que era por qué no se terminó la película. Cuál era la historia detrás de la producción de esa película que hizo que nunca se terminara. Entonces uno, al mismo tiempo que estaba viendo esa película, también se preguntaba, ¿por qué fue que se terminó? ¿Era muy ambiciosa en términos de producción? ¿Era porque era mala? Uno está viendo que hay situaciones que no funcionan, entonces tiende a pensar que quizás también por eso se detuvo. Y esa era una segunda instancia. Y finalmente, dentro del material de la película, del contexto, de la estructura general, cada pedacito también contaba una historia. Porque aunque la película no narre una historia en los términos más clásicos, dentro de esa estructura tenía una función y de alguna manera contaba algo. Entonces uno estaba viendo una escena y se juntaban esos tres niveles de sentidos y de información. Y eso me parece que resultaba muy atractivo y me parece que es algo que suele suceder, aunque no se dé con tanta profundidad, con tantos niveles, siempre hay algo que el material de archivo trae. Y sin meternos en el aspecto físico del material. Muchas veces el material trae consigo las heridas del paso del tiempo y la impresión cuando se ve, ¿no? Se ven las rayas, se ven los drops, si es video, se ven las deformidades y eso me parece que también le agrega algo que es inherente del material de archivo. Eso no lo encontramos usualmente en el material que filmamos nosotros. Tengo una pregunta de Bianca que dice, bueno, ¿qué opinión te merece en cuanto a época y mirada que se tiene de las cuestiones el material que ellos están trabajando? Soy muy fan de ese material. El museo tiene mucho. Sucesos Argentinos es una colección muy espectacular que tiene además como muchas ramificaciones y tiene detrás una historia que creo que todavía no se contó en la dimensión. Existen algunos libros y demás, pero creo que todavía no se le dio la dimensión que tienen. Y como pueden ver en el material que trabajan, tiene como muchas ramificaciones y se fue como independizando y precisando en distintas zonas. Y es fantástico porque era una industria enorme que producía semana a semana mucho material que se veía en todo el país. Y los técnicos que trabajan ahí, a raíz de estar trabajando todas las semanas filmando y editando, habían alcanzado un nivel técnico espectacular. Y bueno, ni que hablar de la locución y de la parte artística, que era, que era como pueden verlo, muy hoy divertida, pero que también que habla mucho de cómo se trataba de la cintura política que tenía Ángel Díaz para acomodarse con todos los gobiernos que fueran pasando, que es la razón por la que pudo persistir durante décadas y décadas en la Argentina. Creo que es un material súper valioso, muy interesante, que cada vez que uno ve un episodio se queda como fascinado con alguno de todos estos aspectos o con la manera en la que metían publicidades
haciéndolas pasar por notas, que es algo que uno cree que es muy moderno, pero que ya lo hacían. Entonces me parece que es algo muy bueno que puedan como sumergirse en ese mundo eh, y trabajar con ellos. Y nada, nos debemos todavía seguir digitalizando todo ese material que es muy, muy, muy valioso y que debería estar mucho más accesible a cualquiera, a cualquiera, no necesariamente que quiera trabajar con eso. Esa es una de las deudas, de las muchas deudas que tenemos como gente que trabaja en el archivo y bueno, como ciudadanos también me parece, porque hay mucho material que se va perdiendo. Hay algo muy terrible que es el trabajo de archivo, que es bastante irremediable. O sea, lo que no se soluciona hoy no es que se puede solucionar el año próximo. Probablemente si hay un material que está en mal estado hoy, el año que viene, por más que uno intente conservarlo de la mejor manera posible, el paso del tiempo y la descomposición química es irremediable. Y muchas veces ni siquiera permite la traducción a otro soporte, digitalizaciones y demás. Entonces, me parece que cuanto más gente conozca las bases sobre las que se construye un archivo, idealmente deberían ser la de preservar el material y la de hacerlo accesible al público. Y ambas bases se conectan absolutamente, porque cuanto más gente conozca el material, más gente va a saber que eso es importante y que hay que hacer cosas para que eso siga existiendo. Entonces ahora todos ustedes que están trabajando con este material, que saben que es un material súper importante, van a estar activamente trabajando para que ese material esté bien y que no se lo abandone y que siga generaciones y generaciones por delante todavía siendo accesible. Sol Vélez pregunta que no sabes si es una pregunta, pero si sentís que hay una tendencia en los relatos en found footage de contar desde el pasado a la nostalgia, como un tono. Sí, o sea, es bastante inevitable, sobre todo con ciertos materiales. Por un lado hay cierta tentación a fantasear sobre un pasado, porque ya fue y ya es de alguna manera irremediable. Pero hay algo que me parece que tiene que ver con esto que hablaba de que el material muchas veces trae consigo algo que es físico, que hay cierto tipo de materiales que en su composición física, al ser proyectados, ya generan algo. Y por ejemplo, el Super 8 es un ejemplo muy claro. O sea, el Super 8 remite, aunque esté filmado hoy, remite a cierto pasado y además a un pasado como bastante preciso temporalmente. Uno ve un Super 8 y no se remite a los 30. De alguna manera se remite o a los 70 o a los 80. Hay algo como que como que viene encapsulado en el material. Entonces eso, por un lado, es algo muy bueno porque uno lo puede aprovechar para su beneficio, para lo que quiere armar, pero por el otro lado también está esa tentación de convertir todo en una especie de melancolía, sí, familiar, pero bueno, es un riesgo con el que uno tiene que lidiar cuando maneja estos archivos. Por eso me parece muy importante conocer los materiales, tanto los fílmicos como el video. Ahora, me parece que cada vez más también se está usando el VHS como un recurso, como un lugar al que ir a buscar materiales importantes para contar y para pensar algunas cosas. Y entonces me parece, dentro de los límites de cada uno y del interés que tiene, me parece como es muy importante conocer la materialidad de lo que uno trabaja, porque así vas a ver todo lo que le puede pedir al material y cuáles son los límites y cuándo ya un material dio todo lo que podía dar y cuando un material está en peligro también. Muchas veces nosotros ahora, yo también produzco y estamos produciendo una película que es toda con VHS. Es un registro que se hizo en el norte, en Salta, con una camarita muy, muy poco profesional, por gente que tampoco era profesional, pero que aprendió a usar una cámara. Y es un material súper valioso
pero que si no hubiera sido digitalizado en el momento, hoy ya probablemente presenta como alteraciones que no estaban en la primera digitalización que hicimos. Entonces es un material que probablemente en 5 años ya tenga mucha menos información que la que tiene hoy y que la que tuvo cuando se digitalizó hace un par de años. Entonces me parece que hay que tener una relación con los formatos originales que va a hacer que podamos como usufructuarlo de la mejor manera.